Buen día, continuamos entonces con este video instruccional sobre la legislación laboral en seguridad industrial, en administración de empresas, en administración de personal, para los estudiantes de la carrera de técnico superior universitario. Hablábamos del concepto de derecho, habíamos ya mencionado lo que eran una especie de clasificación basada en sus propias características. Y ahora sí vamos a entrar en una parte bastante sencilla que corresponde a las características del derecho. Habíamos dicho, y vale la pena mencionar, que el derecho era ese conjunto de normas jurídicas creadas por el hombre para regular su comportamiento en sociedad. El elemento sociedad siempre debe estar presente para la existencia del concepto de derecho. Es decir, no existe derecho si no hay sociedad. Al haber una sociedad constituida, entonces ya se puede comenzar entonces a hablar de derecho. Y eso es lo que da origen a la primera característica esencial del derecho, la bilateralidad. Bilateralidad. ¿Por qué el derecho tiene como característica la bilateralidad? Porque se requiere de la interactividad, de la interacción, de la relación de dos o más personas. Esta relación otorga derechos e impone deberes. Existe un consentimiento, es decir, hay una especie de acuerdo entre las partes, entre las dos personas que actúan, que jurídicamente se llama sujeto activo y sujeto pasivo. Una segunda característica del derecho es la coercibilidad. ¿A qué se refiere la coercibilidad? Consiste en la posibilidad de que la norma sea cumplida en forma no espontánea e incluso contra la voluntad del obligado. El derecho es coercible, es decir, somete a su mandato a las personas que forman parte de esa sociedad y que con ello se busca entonces la regulación de su comportamiento o del comportamiento humano en una determinada sociedad. Por otro lado, tenemos entonces la imperatividad como característica. La imperatividad es cuando la ley impone su mandato, el imperio de la ley expresa, es decir, aquello que la ley impone ante todo y ante todos como su mandato supremo. La característica de imperatividad es la característica de fuerza que le da el derecho a las leyes y a las normas que pretende aplicar a un determinado grupo o a una determinada sociedad. Tenemos también como característica la obligatoriedad. La obligatoriedad es esa acción particular y obligación de hacer cumplir la ley. Es obligatoria. La ley es obligatoria porque es para todos los miembros de la sociedad. Es decir, cuando una ley se promulga, cuando una ley se instituye en una sociedad, es necesario aplicar esta característica de obligatoriedad para que entonces pueda ser cumplida. Y aquí hay una característica bien interesante de la ley, sobre todo, y del derecho, para corresponder con los términos adecuados en esta materia de legislación laboral, tiene que ver con la taxatividad. Es una característica también del derecho que es directo. Taxativo significa que es directo, que es literal, que es exacto, preciso y estricto, donde no cabe o no caben dobles interpretaciones. Es decir, la ley es taxativa porque ella es clara, concisa, precisa y directa. No hay dobles interpretaciones. Continuamos entonces con este tema 1, donde tenemos un concepto bastante abstracto, un concepto el cual engloba una serie de elementos que forman parte de este curso, como es el concepto de justicia. El derecho pues es una herramienta, es un medio para alcanzar la justicia. Esa justicia es la igualdad, esa justicia es el equilibrio, esa justicia es ese principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde.
juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde dentro de esa sociedad. Podemos decir que la justicia también es un conjunto de leyes, regulaciones y normas que ha creado el ser humano para mantener un orden en sociedad y asegurar el bienestar común. Son conceptos muy abstractos, son conceptos que tienen muchísimas acepciones, pero fundamentalmente estos son dos pequeños conceptos que he recogido de manera de ilustrar un poco lo que significa entonces el uso de las herramientas jurídicas como la ley, como las normas jurídicas, como el derecho como ciencia, para entonces la búsqueda de la justicia dentro de una sociedad. Tenemos entonces también aquí el concepto de Estado, personas naturales y personas jurídicas. El Estado es una asociación soberana, política, controlada y dirigida por unos gobernantes que dispone de un territorio propio, con una organización específica, es decir, cómo ese territorio está compuesto y cómo está distribuido de alguna manera. Además, tiene un poder facultado para crear derechos positivos. Es decir, veámoslo de esta manera sencilla. Un Estado es un conjunto de personas, un pueblo, el pueblo como tal, su gobierno que lo dirige, un territorio y un sistema de leyes. Esto es un concepto muy sencillo de Estado para la comprensión de algunos conceptos elementales de esta materia de legislación laboral. Entonces hablamos, repito, que el Estado es la asociación política soberana, controlada y dirigida por unos gobernantes que disponen de un territorio propio con una organización específica y un supremo poder facultado para crear el derecho positivo. Este es el órgano legislativo. Tenemos entonces como persona natural, es aquella persona humana que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal. Tenemos entonces la otra parte, que son las personas jurídicas. Es un sujeto de derechos y obligaciones que existe, pero no como individuo, sino como institución y que es creada por una o más personas físicas para cumplir un objetivo social que puede ser con o sin ánimo de lucro. Es decir, aquí tenemos entonces las dos personas en la cual los sistemas de leyes y los sistemas jurídicos se basan, que tienen que ver con las personas naturales, como dije, la persona física, la persona con capacidad jurídica, la persona con capacidad de obrar. Si una persona que tiene capacidad de obrar y capacidad física es una persona que es capaz de actuar dentro de una sociedad sin mayores limitaciones. Y la persona jurídica es aquella persona no física constituida por una asociación, como una institución entre uno o entre dos o más personas, que es un sujeto de derechos y obligaciones también. Sin embargo, pues hay unos elementos bien característicos entre cada uno de ellos. Con esto pues damos por terminada esta segunda parte de este tema número 1